control difuso pues es una herramienta considerada como una herramienta de control inteligente, el cual vamos a desarrollar ejemplos aquí utilizando MATLAB, y obviamente tenemos que desarrollar todos los conceptos básicos, las operaciones y demás que se requieren para hacer la implementación de este tipo de controladores. Entonces, voy a presentar mi pantalla. ¿Me pueden ver ven mi pantalla? ¿La ven? Yo sí veo la presentación. Y la presentación. Okay. No. Entonces, pues, como les comentaba, el control difuso pues es una técnica de inteligencia artificial, por así decirlo, dado que pues vamos a utilizar la experiencia de un operador para el diseño del controlador. Entonces, básicamente el control difuso o control borroso, se conoce de ambas formas, se inspira básicamente en el control que ejerce un operador humano, o sea, un experto. Hay muchos sistemas que se controlan de forma manual, sobre todo aquellos sistemas que no son tradicionales, que no se pueden controlar de forma sencilla con un controlador clásico y que tienen condiciones muy específicas y requieren de alguien que conozca muy bien el proceso para operar. Entonces, este tipo de operadores lo que va a hacer es emular básicamente la operación manual que haría un experto. ¿Ok? Entonces, para eso necesitamos desarrollar ciertas herramientas. Entonces, este tipo de controladores se inspiran en, el, en la expertise de un operador que controla un proceso y se aplican principalmente en donde otro tipo de controladores convencionales fallan, no pueden hacer control, ya sea por su complejidad o por su no linealidad o por algunas fallas incluso del actuador, etc. ¿Okay? Y pues en la industria existen una gran cantidad de ejemplos de este tipo, en donde no existe un modelo o un conocimiento preciso del proceso. Sin embargo, un operador humano lo logra controlar de una manera relativamente eficiente, basándose básicamente en su experiencia o su intuición. Es decir, él hace ajustes y logra controlarlo, pero no conoce dinámica del sistema, simplemente a puro tanteo, como se suele decir. Entonces, el control difuso básicamente es una herramienta que nos ayuda a formalizar esa experiencia del operador en automatizarlo, es decir, meterlo en un sistema que permite emular ese conocimiento. Y ese obviamente es un conocimiento empírico del experto, pero nosotros tenemos que tener una herramienta que nos permita capturar esa información y emularla en un sistema automático. ¿Ok? Y de esta forma pues se pueden diseñar controladores no convencionales que permitan hacer esa emulación en el mismo proceso o en procesos similares, con pequeños ajustes obviamente. Al diseño del regulador difuso, el control borroso, vamos a operar con un
unos conceptos llamados conjuntos difusos. Entonces tenemos que definir todos esos conjuntos, de qué se tratan, cómo se definen y cómo se representan. Entonces, hay muchos ejemplos del control de difusos que se han podido simular en procesos con éxito y se toman buenas decisiones y se logra un muy buen control. Entonces, pues ya está probada esta tecnología, aunque en controladores industriales pues no tenemos la herramienta, pero sí en herramientas como MATLAB, LabVIEW y demás, sí podemos tener ese tipo de herramientas que nos permite eh, implementar esta metodología de control, que es muy flexible en general. ¿Ok? Entonces, en este capítulo vamos a hacer una revisión no a fondo, pero sí vamos a tener un enfoque práctico. Vamos a tratar de seguir ejemplos y nosotros como expertos vamos a ir definiendo qué acciones tomaríamos en ciertas circunstancias. Entonces, el capítulo vamos a desarrollar básicamente siguiendo un ejemplo práctico, y ahí vamos a ir desarrollando los conceptos para un mejor entendimiento. Entonces, eh, vamos a ver conceptos básicos de los controles difusos, de los conjuntos difusos. Tenemos que entender qué es un conjunto difuso y cómo se representa. Una vez que conozcamos esos conceptos básicos, tenemos que saber cómo operar con ellos, hacer operaciones básicas de los conjuntos difusos. Y finalmente vamos a ver la estructura de los reguladores difusos. Es un controlador y como tal tiene una cierta estructura y por lo tanto tenemos que conocerla. Cómo cambiar de un ambiente de datos reales a un ambiente borroso. Ahí se hacen operaciones, se toma una determinación de una acción, pero está en un ambiente de conjuntos difusos, y eso tenemos que regresarlo al ambiente real, que son las variables físicas. ¿Okay? Y como les comentaba, vamos a ver todo a través de un ejemplo del péndulo invertido, que es un muy buen ejemplo, dado que en la teoría clásica este ejemplo del péndulo invertido pues ha sido desarrollado por muchos autores. Sin embargo, es muy difícil el control de este tipo de sistemas, no lineal, eh, no es, inestable y no lineal. Es muy complejo controlarlo, y un controlador difuso podría llegar a controlarlo únicamente con el puro conocimiento, expertise o asentimiento de las acciones que se deben de tomar, que se deberían o que algún operador experto recomendaría tomar acción bajo ciertas circunstancias, y eso lo tendríamos que vaciar a un controlador difuso. ¿Okay? Y pues hacemos simulaciones y vemos si efectivamente lo podemos simular y controlar. ¿Okay? Entonces, ¿qué es un conjunto difuso? Un conjunto difuso, a diferencia de los conjuntos clásicos, es un tipo especial de conjunto que permite la permanencia parcial de sus elementos a un conjunto. Para un conjunto clásico, cualquier elemento del universo o pertenece o no pertenece a un conjunto. Así es como están definidos los conjuntos clásicos. Para el caso de los conjuntos difusos, un elemento del universo puede pertenecer a uno o más conjuntos. Esa es una de las principales diferencias
con los conjuntos clásicos. Y obviamente, si un elemento puede pertenecer a uno o varios conjuntos, lo va a hacer con diferente grado de pertenencia. Es decir, puede pertenecer, un elemento del universo puede pertenecer, por ejemplo, a dos conjuntos con un 50% de grado de pertenencia. Entonces, así los podríamos definir. Luego, vamos a verlo otra vez, un ejemplo. Aquí en la pantalla tenemos el ejemplo de un tanque de 100 litros. Lo podemos representar, está representado aquí la figura. Puede estar vacío 0, medio lleno 50 litros y lleno 100 litros. ¿Okay? Entonces, en conjunto clásico, ¿cómo representamos estos tres conjuntos? Definimos tres conjuntos: tanque lleno, tanque medio lleno, tanque medio vacío. En un conjunto clásico, el conjunto lleno significa todas aquellas X que pertenecen al universo, de tal forma que esa X es igual a 100. Es decir, solamente hay una sola condición donde se puede representar el tanque lleno. El tanque medio lleno es cuando X es igual a 50 y el tanque vacío es cuando X es igual a 0. Esa es la definición de un conjunto clásico. Ahora, el universo del tanque es de 0 a 100. Son todos los posibles datos que va a tener X. Entonces, X pertenece al universo y el universo es un conjunto que va de 0 a 100. ¿Ok? Entonces, en los conjuntos difusos, a diferencia de los conjuntos clásicos, tenemos que el conjunto A, que es el tanque, está lleno. Son todos aquellos X que pertenecen al universo de tal manera que A es positivo. Otro ejemplo el ejemplo, por ejemplo, del tanque está medio lleno, lo puedo representar también con todos aquellos conjuntos en donde B es positivo. Igual con el tanque medio vacío. Tanque está vacío, perdón. Siempre van a ser todos aquellos elementos, pueden ser todos aquellos elementos que sean mayores a C. Perdón, aquí es... hay un error. Debe ser 0. Entonces, simplemente todos aquellos valores que sean positivos o que estén dentro del universo pueden pertenecer a A, B y C. Pero hay otra característica que define los conjuntos difusos. Un conjunto difuso lo vamos a asociar con una función de pertenencia, en la cual la vamos a nombrar mu. Entonces vamos a poner mu de A, de X, mu B de X y mu C de X. ¿Ok? Permítame un momentito. Entonces, les contaba que un conjunto difuso, a diferencia de un conjunto clásico, va a estar asociado a una función de pertenencia. Entonces, y esa función de pertenencia la vamos a definir como mu con subíndice al conjunto que nos referimos y de X.
y X pertenece al universo. Entonces es una función y tenemos que definirla. ¿Sí? Entonces, la función μA es la función de pertenencia del conjunto difuso A. La función μB es la función de pertenencia del conjunto difuso B. Y la función μC es la función de pertenencia del conjunto C. Tenemos que definirla. ¿Ok? ¿Cómo vamos a representar las funciones o los conjuntos difusos? Se pueden expresar de diferentes formas. Puede ser un conjunto de valores discretos o una función continua. ¿Ok? Entonces podemos representarla de ambas formas. Para este ejemplo vamos a representar estos conjuntos difusos con funciones triangulares. ¿Por qué triangulares? Es una de las funciones más fáciles de definir, aunque no son las únicas. Podemos definir otro tipo de funciones como son funciones trapezoidales o gaussianas, básicamente, y algunas otras que podríamos definir. Sin embargo, hay que buscar la forma más sencilla de representar un conjunto difuso o una función de pertenencia de un conjunto difuso. ¿Okay? Entonces, un ejemplo, la función de pertenencia de este ejemplo pueden ser las siguientes. Tenemos tres conjuntos y por lo tanto tenemos tres funciones de pertenencia. μA representa que el tanque está lleno. Entonces podríamos representar con esta función que está aquí. ¿Sí? Una función triangular que inicia en el 50% y va subiendo de forma proporcional hasta llegar al 100%, a 100 litros, perdón, y a 1. Otra característica de las funciones de pertenencia es que van a operar en un intervalo 0 a 1. El valor mínimo va a ser 0 y el valor máximo va a ser 1. Así se van a definir las funciones de pertenencia. Entonces, esa función de pertenencia va a asociar un elemento en un conjunto con un grado de pertenencia al mismo. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera, si doy un valor del universo, por ejemplo, 75 litros, entonces, de acuerdo a esta gráfica, el 50% de probabilidad de que pertenezca al tanque medio lleno, o sea, vamos a tener el 50% de probabilidad de que el 75% del tanque pertenezca al conjunto A. ¿Okay? Y 0% de que pertenezca a los otros dos conjuntos. ¿Ok? De acuerdo a cómo lo hemos definido. No es el único forma de definirlos. Pudimos haber definido otras formas de conjunto difuso y eso lo define el experto, ¿okay? El operador, de acuerdo a cómo él lo conoce y cómo lo ha operado. ¿Okay? Más un punto, por ejemplo, el 60% del... O sea, si ponemos 60 litros, perdón, en el universo, ese punto va a pertenecer a dos conjuntos con diferentes grados de pertenencia. Vamos, un 60% estaríamos aproximadamente aquí. Y eso equivale, bueno, habrá que calcularlo, a aproximadamente un 15% de grado de pertenencia al conjunto A y un 90% de grado de pertenencia al conjunto de medio lleno. Y eso es lógico porque está muy cercano al centro. Entre más se acerca el valor del universo al centro, más grado de pertenencia tiene hacia el conjunto medio lleno. Y entre más se aproxima hacia 100 litros, más grado de pertenencia va a tener a que el tanque está lleno, el conjunto A.
¿Ok? Y eso es por lógica. Entonces así vamos a definir los conjuntos difusos. ¿Ok? Concepto básico de los conjuntos difusos pues son el dominio o soporte del sistema. Entonces, ¿cómo se define el soporte de un sistema? El soporte de un sistema son todos los valores, para el soporte de un conjunto son todos aquellos valores que pertenecen al universo, ya que la función de pertenencia es mayor a cero. Entonces, ¿cuál sería el soporte de vacío? Punto C. Sería el intervalo del universo de 0 a 50. Porque en ese intervalo la función de pertenencia es diferente de 0, tal como está definido el soporte. Y de 50 a 100 no es soporte del conjunto C. Entonces, el soporte del conjunto C es de 0 a 50. El soporte del conjunto B, medio lleno, es de 25 a 75. Y el soporte del conjunto A, que es lleno, es de 50 a 100 litros. ¿Ok? Entonces así se define el soporte de un conjunto difuso. Entonces, un conjunto difuso puede representarse en forma continua o en forma discreta, como ya lo comentamos. En el primer caso, en la forma continua, las formas habituales de representarla son con una función. Simplemente definimos una función y esa va a ser la función de pertenencia. Y puede ser también continua a trozos, es decir, no necesariamente vamos a definir una sola función para todo el universo. Puede definirse una función para un intervalo, otra función para otro, y así continuamente, hasta formar la figura o la forma que queremos en el conjunto difuso. Se puede hacer por partes, continua por partes. La otra forma de definir o de representar un conjunto difuso, la función de pertenencia, es con pares ordenados. Damos el valor del dominio en el universo y su función de pertenencia en el intervalo 0, 1, con pares ordenados. Entonces vamos a tener x, mu de x. X, mu de x. Si damos esos pares ordenados en todo el universo, entonces podemos ir uniendo con líneas continuas y así definimos también el conjunto difuso. Vamos a ver, esto lo podemos ver en este ejemplo. Fíjense, una mu de A, que es un conjunto difuso A, y A representa un número pequeño. Lo que vamos a definir es un conjunto difuso que representa un número pequeño. Entonces lo podemos definir de esta forma. La función de pertenencia de un conjunto pequeño, mu A de x, la podemos definir de esta manera. Va a valer 1 en el intervalo de 0 a 2. O sea, cuando x esté entre 0 y 2, la función de pertenencia va a ser 1. Y cuando x esté entre 2 y 4, va a ser una línea recta que va a ir de 1 a 0. ¿Ok? Y esa función sería menos un medio de x más 2. Esa sería la función de esta línea que está aquí. Que hay una línea que tiene una pendiente de menos un medio y que cruza por 4 en 0. ¿Ok? Entonces, cuando x esté en el intervalo 0 a 1, la función de pertenencia va a ser menos un medio de x más 2. Y va a valer 0 cuando sea mayor a 4. Entonces, es un ejemplo de la definición de un conjunto difuso
que representa un número pequeño mediante una función continua por partes. Esta es una función continua por partes. ¿Sí? Pero no es la única forma. Otra forma de definirlo es con pares ordenados. A es igual a 1, 2, 3, 4, 5 pares ordenados. El primer par ordenado es 0, 1. Eso significa que cuando x es igual a 0, la función de pertenencia vale 1. 1,1 significa que cuando x es igual a 1, la función de pertenencia es 1. Y 2,1 significa que este punto de la función de pertenencia, x en el universo es igual a 2, la función de pertenencia es igual a 1. ¿Sí? Y 3,0.5 significa que cuando x es igual a 3, la función de pertenencia es igual a 0.5. Y 4,0 significa que cuando x es 4, la función de pertenencia es 0. Posteriormente unimos todos los puntos con líneas y tenemos la misma función que tenemos arriba. ¿Ok? Otra forma alternativa de representar este pares ordenado es mediante el signo de división. Aquí la única diferencia es que arriba va a quedar la función de pertenencia y abajo x. ¿Ok? Entonces nada más tomar en consideración eso. Y vamos a utilizar cualquiera de estas tres formas para representar la función de pertenencia. ¿Ok? ¿Hasta aquí tiene alguna duda, algún comentario? No, profe. No. A ver, permítanme un momento. Entonces aquí, como les comentaba, en este conjunto el par ordenado es x, mu de x, mu a de x. En esta otra forma tenemos mu a de x entre x. Entonces, esas van a ser las formas. La primera es la forma continua y las otras dos es la forma discreta de representar un conjunto difuso. Otro término que necesitamos definir es el corte. El corte alfa de un conjunto difuso al conjunto se define como el conjunto discreto de los elementos del conjunto del universo que pertenecen al conjunto difuso con un grado de pertenencia mayor o igual a alfa. ¿Okay? Y eso pues lo podemos ver fácilmente en un ejemplo. Tenemos un conjunto difuso A, que es punto 2, diagonal 1, más punto 5, diagonal 2, más punto 8, diagonal 3, más 1, diagonal 4, más punto 7, diagonal 5, más punto 3, diagonal 6. Ese es un conjunto difuso. ¿Dónde pertenece a un conjunto difuso? ¿Sí? Esa es esta forma de representarlo. Nada más que, permítanme, hay un error, me parece, sí. La forma de representarlo
En el segundo caso, en el último caso, no es con coma, sino que se le pone aquí un más. Es un error que tengo aquí en mi presentación. Y es más. La forma correcta de representarlo. De hecho, permítanme corregirlo porque si no. Aquí debe ser un más. Guarde la coma. Y otro error que está aquí es que aquí no es A, aquí es 0. Aquí ya está correctamente representado un conjunto difuso. ¿Cómo es ese conjunto difuso de forma gráfica? Vamos a escribirlo como ejemplo. ¿Okay? Tenemos X X, tenemos mu de X, pero mu de A. Entonces, ¿cómo está definido el conjunto difuso si lo vemos de forma gráfica? Digamos que en punto 2 hasta punto 8, vamos a ponerlo 1, 2, 3, 4, 6, 9, punto 8. Bueno, entonces en punto 2, si aquí la grado de pertenencia es 1, entonces resulta que tenemos en punto 2, que es este término aquí, tendríamos la función de pertenencia, el primer par ordenado. El segundo en punto 5 será aquí. Ya tenemos, perdón, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Me preguntan redefinirlo. No me está quedando bien aquí. En este es X. Este es hasta 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Okay? Entonces, pues aquí en X es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Punto 2, la función de pertenencia es 1, pero en 1, en 2 es punto 5, que es aquí. Y tendríamos 3.8, nuevamente aquí. En 4 es 1, es acá arriba. En 5 es punto 7. Y en 6
Es que es aproximadamente aquí. Cinco es punto 7. Entonces unimos con líneas. Profe, ¿no en unos punto dos? Tienes razón. A ver, luego aquí. 2, que es aquí. El punto 2, punto 5, punto 8. Sí. Entonces me parece que es una línea recta. Hay que revisar si es una línea recta que pasa por los 3 puntos. Si no, simplemente hay que unir los puntos. Y aquí termina, o sea, de aquí el universo llega hasta aquí. ¿Ok? Ese sería un conjunto difuso. Donde los puntos aproximadamente no está bien dibujados serían estos. Nuevamente, ese sería el conjunto difuso que se define con A. Entonces, ¿cuál es el soporte? Perdón, el corte alfa. Alfa, donde alfa es 0.2. ¿Cómo está definido el corte alfa? Desde punto dos en adelante, ¿no? Se toman los valores. Si el corte alfa es un conjunto difuso, bueno, el corte alfa de un conjunto difuso es un conjunto discreto. Es decir, tenemos que dar los valores de X, en donde la función de pertenencia es mayor a alfa, en este caso es punto 2. Y para este caso, pues son todos 1, 2, 3, 4, 5 y 6, porque todos son mayores o iguales que alfa. De arriba, miren. Entonces, el 1, el 2, 3, 4, 5 y 6 son mayores o iguales que la función de pertenencia A. Entonces, por lo tanto, el corte alfa, en donde alfa es igual a 2, es ese conjunto en donde X es igual a 1, 2, 3, 4, 5 y 6. El corte alfa 3, 0.3, son todos aquellos en donde la función de pertenencia es mayor a 0.3. Entonces son todos excepto el primero, que este es 2.2 y este no entra. Entonces 2, 3, 4, 5 y 6. Y así paulatinamente podemos ir viendo todos los cortes alfa del sistema. Entonces es otro concepto que tenemos que conocer, el corte de un sistema. ¿Ok? Entonces, aquí está un ejemplo claro de cómo se define la función de pertenencia y además cómo se define el corte alfa, que son dos conceptos. Otro concepto que tenemos que definir es la altura y el centro de un conjunto difuso. La altura de un conjunto difuso es el valor máximo que asume una función de pertenencia. La altura es 1, entonces el conjunto difuso se le conoce como un conjunto difuso normal. Y hay conjuntos difusos que no son normales, por ejemplo este no es normal porque su altura máxima no es 1. ¿Okay? Entonces, la altura en este caso sería del conjunto A, es 0.5
y el conjunto B es 1. El conjunto A no es normal y el conjunto B es normal. El centro, ¿cómo se define el centro? El centro básicamente es el valor promedio de todos los elementos. ¿Sí? Digamos el centro de este valor B, este conjunto B. Si promediamos todos los la función de pertenencia, vamos a encontrar que el centro es este. Es como el centro de gravedad de la función. ¿Sí? Pero ¿qué pasa con funciones que no tienen, que van hasta el infinito, como es el caso de a menos infinito al infinito? Si el valor promedio es infinito negativo, entonces el centro de A se define como el valor más pequeño de todos los elementos con el valor de grado de pertenencia máximo. En este caso sería este punto de aquí. O sea, si a este conjunto difuso A le calculamos su centro, su promedio, nos vamos a dar cuenta que ese valor es infinito, menos infinito, porque este término aquí sigue creciendo hacia acá, hasta menos infinito. Si lo promediamos es menos infinito. En esos casos lo vamos a definir como el más pequeño o más grande para el caso de C de todos los elementos con grado de pertenencia máximo. El grado de pertenencia máximo es 1 y el más pequeño es, en este caso de A, perdón, el más grande en el caso de A es este punto y el más pequeño en el caso de C es este punto. Eso aplica nada más cuando los promedios son infinitos. ¿Ok? Cualquier otro caso en donde la función de pertenencia, su promedio es diferente de más o menos infinito, entonces toma el valor que es. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en este ejemplo, sí tiene un centro y habría que calcularlo para decir cuál es el centro de esta función. Otro término que necesitamos conocer es un singleton, que es muy similar a la función impulso en teoría clásica, que se le conoce como singleton, y es el conjunto difuso cuyo soporte consta de un solo elemento de U. Es decir, es un solo elemento, y ese es un conjunto difuso. ¿Ok? ¿Qué más? Punto de cruce. Bueno, antes, aquí. Entonces, el singleton es un conjunto difuso que nada más tiene el soporte de un solo punto, pero que su valor de pertenencia es igual a 1. O sea, no puede ser una función de pertenencia diferente de 1. Tiene que ser igual a 1 y con un soporte, un solo punto. ¿Ok? Punto de cruce. Un punto de cruce de un conjunto difuso A, que es este, son todos los elementos X que pertenecen al universo. La calidad de pertenencia de A es igual a 0.5. Es decir, el punto de cruce de este sistema es este valor de X. ¿Ok? Nada más este punto que está aquí. Entonces tenemos que definir cuál es el punto de cruce y el punto de cruce se define donde cruza el 50%. Si el soporte de un conjunto difuso es nulo, entonces el conjunto difuso se denomina como conjunto vacío. Entonces tenemos que siempre
preguntarnos cuál es el soporte de un conjunto difuso y tenemos que tener un valor, un intervalo, mínimo un punto. Si no tenemos ningún punto como soporte de un conjunto difuso, entonces ese conjunto difuso no existe, es nulo. ¿Okay? Entonces esos son algunos conceptos básicos que tenemos que conocer para poder hacer operaciones con conjuntos difusos. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo bien? Sí, todo bien, profe. Entonces, ahora vamos a ver qué operaciones podemos realizar con conjuntos difusos. Y lo primero que tenemos que definir es cuándo consideramos dos conjuntos difusos iguales. Dos conjuntos difusos A y B son iguales, sí, solo sí. La función de pertenencia del conjunto A es igual a la función de pertenencia del conjunto B en todo el universo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a definir la igualdad en dos conjuntos? Lo hacemos a través de sus funciones de pertenencia. Y tienen que ser idénticas, iguales para todo el universo. Tenemos dos conjuntos difusos, los podemos unir. Da igual como tenemos la unión y la intercepción en conjuntos clásicos, también la unión y la intercepción existen en los conjuntos difusos. Entonces, ¿cómo hacemos la unión en dos conjuntos difusos? A y B. Es un conjunto difuso C, un tercer conjunto difuso, que lo vamos a representar igual que en la forma clásica, C igual a A unión B. ¿Y cómo vamos a generar ese nuevo conjunto C? O esa nueva función de pertenencia al conjunto C, porque lo vamos a definir a través de su función de pertenencia, va a ser mu de C, que es la función de pertenencia del nuevo conjunto difuso, que es la unión del conjunto A y conjunto B mediante el máximo de los dos conjuntos en todo el universo. ¿Okay? Vamos a ver otra vez un ejemplo. Tenemos un conjunto difuso, dos conjuntos difusos, perdón, que es A igual a punto 1 en 4, punto 3 en 6, punto 6 en 8 y 1 en 10. ¿Ok? El conjunto A, punto 3 en 0, punto 6 en 2, 1 en 4, 1 en 6, punto 6 en 8 y punto 3 en 10. ¿Cuál es el conjunto C, que es la unión A-B? Sería el conjunto C, la unión A-B. Pues sería el máximo en el punto 0. ¿Cuál sería el valor del conjunto A en el punto 0? No está definido, por lo tanto es 0. ¿Sí? Entonces en el conjunto A tenemos 0 y en el conjunto B tenemos punto 3 para 0. A x igual a 0, en el conjunto A, como no está definido, tenemos 0, y en el conjunto B, si está definido, es punto 3. Entonces vamos a tomar el máximo de estos valores. ¿Cuál es? 3. Punto 3. Para el valor 2, o sea, para 2, para x igual a 2, en el conjunto A es nuevamente 0, y en el conjunto B es 2. Es punto 6, perdón. Y volvemos a tomar el máximo, que es punto 6. Para x igual a 4, en el conjunto A ahora sí tenemos punto 1 y en el conjunto B tenemos 1. Entonces tenemos punto 1 y 1. El máximo de estos dos es 1. De aquí.
Para 6, en el conjunto A tenemos punto 3 y en el conjunto B tenemos 1. Entonces para 6, estamos aquí, tenemos 1 el máximo, que es este de aquí. Y para x igual a 8, tenemos en el conjunto A punto 6 y en el conjunto B punto 6. Máximo es punto 6, entonces en 8 es punto 6. Y finalmente, para x igual a 10, tenemos que en el conjunto A tenemos 1 y en el conjunto B tenemos punto 3. El máximo entre 1 y punto 3 es 1, por lo tanto es 1 para 10. Este es el conjunto unión. Y la otra forma de representarlo es esta forma. Y ya tenemos un nuevo conjunto difuso. ¿Cómo se ve en forma gráfica? Verlo. Veamos por aquí. Tenemos 0, 2, 4, 6, 8, 10. ¿Sí? El conjunto A. Tenemos punto 1 en 4. A ver, tenemos 0, 2, 4, 6, 8, 10. Entonces, en 0 es 0 en el punto, en el conjunto A. En 2 también es 0. En 4 es punto 1. Y 6, punto 3. En 8 es punto 6. Ponerlo por aquí. 10 es 1. Entonces es una especie de exponencial. ¿Ok? La graficamos. Uniéndolos por líneas, vamos viendo algo así. Es el conjunto A, mu A. ¿Quién sería el conjunto mu B? Sería en 0.3, sería aproximadamente I, en 2.6, nuevamente I, en 4.1, 2.4.1, y 1, en 8.6, y en 10.3. Es algo así, malamente.
Esas serían las dos funciones, esta sería mu b. Tiene la intercepción, pero la unión de estos dos conjuntos, según como lo definimos, sería un conjunto difuso en donde tomamos el máximo de ambas funciones. Entonces sería este. Seguimos aquí y aquí por acá. Entonces el amarillo sería mu c, que es la unión de mu a mu b. Entonces así se define la operación de la unión entre dos conjuntos difusos. ¿Ok? ¿De ahí todo bien? ¿Todo claro? Ajá. Muy bien. La unión, perdón, de acá era la unión y esta es la intercepción. La intercepción de dos conjuntos difusos A y B es nuevamente un conjunto difuso C, en donde A intercepción B es el mínimo de las funciones de pertenencia mu A con respecto a mu B, ¿ok? En todo el universo, ¿ok? Entonces, a diferencia de la unión, aquí es el mínimo. Nuevamente un ejemplo, tenemos los conjuntos difusos, el conjunto A es punto 1 en 4, punto 3 en 6, punto 6 en 8 y 1 en 10. Y el punto B que es punto 3 en 0, punto 5 en 2, punto 7 en 4 y punto 8 en 5 y punto 7 en 8. ¿Okay? Entonces, A intercepción B es el mínimo entre, bueno, vamos a hacer recorrido en todo el universo, es 0, 2, 5, 6, 8 y 10. Son todos los valores que tenemos. Entonces, el mínimo en donde x es igual a 0 para el conjunto A es 0 y la función de pertenencia en donde x es igual a 0 al conjunto B es 0.3. Entonces, el mínimo de estos dos es 0. Por lo tanto, tenemos 0. ¿Okay? Mínimo cuando x es igual a 2 para ambos conjuntos. Para el conjunto A es 0 y para el conjunto B es 0.5. Tenemos el mínimo entre 0 y 0.5. Y el mínimo donde x igual a 5 para el conjunto A es 0, para el conjunto B es 0.8, que es este de aquí. Y luego el mínimo en donde x es igual a 6 para el conjunto A es 0.3 y para el conjunto B es 0. No tenemos ningún 0.6, entonces es 0. Y cuando x es igual a 8, el mínimo para el conjunto A es 0.6, que es este de aquí. Y para el conjunto B es aquí, que es 0.7. El mínimo es 0.6. Y finalmente, para cuando x es igual a 10, tendremos que buscar el mínimo entre 1 y 0. Y en este caso sería 0. Forma gráfica, como lo veríamos estos dos conjuntos. ¿Sí? Y nuestro intervalo de operaciones de 0 a 10. 0, 1, 2, 3,
9 y 10. Tenemos X. 1. Aquí una herramienta. Entonces, cambiado de pantalla. Entonces tenemos que A en 0 es 0. Ponerle aquí azul. 0 es 0. En 1 es 0. 2 es 0. En 4 sigue siendo 0. En 3 también. Cero, 1, 2, 3, 4 son 0. En 5 también es 0. 1, 2, 3, 4. Okay. 4 es punto 1. Ok, parece que sigue 1, 2, 3, 4, 5, 6 es punto 3. En 8, aquí 0, y vuelvo atrás a 0. En 8.6. En 9, 0. Y en 10, 1. Entonces, si los unimos, ese sería el conjunto A. Ese sería el conjunto B. Entonces en 0 es punto 3.
nuevamente aquí, en 1,0, en 2,5, en 2,5, en 4,7, vamos, mejor vamos, vemos 0,3, en 1,0, en 2,5, en 3,0, en 4,7, luego en 8, perdón, en 5,8, ahí, en 6 y 7, 0, voy hacia abajo, y en 8 me voy a 0,7. Ahora regreso a 0 y 0. Esos son dos conjuntos X. ¿Okay? Entonces quiero buscar quién es la intercepción. Entonces tengo que buscar el mínimo. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es el mínimo? En todos estos casos, si observamos bien, en el mínimo, aquí en verde, siempre está el 0. Aquí tenemos el 0, el 0, el 0, está el 0, y aquí ya no es el 0, sino que es este. Pero aquí sí es el 0. Aquí sigue siendo el 0. Aquí sigue siendo el 0. Y aquí ya no es el 0. Es este. El conjunto verde sería la intercepción. Nada más en dos valores, en 4, que vale 0,1, y en 8, que vale 0,6, serían los únicos valores en donde la función de pertenencia es diferente de 0. De la intercepción, a diferencia de la unión, es un conjunto difuso más pequeño. ¿Ok? Entonces, pero sí tenemos que tener una idea gráfica de qué es lo que representa, porque estas operaciones las vamos a realizar ya en el controlador. Vamos a tomar una decisión cuando tengamos diferentes conjuntos, como una acción de control, tenemos que tomar la decisión, qué acción de control tomar, y para eso necesitamos este tipo de operaciones. ¿Sí? ¿Hay una duda o pregunta que está aquí? No, profe. No, doctor. Borro esto. Otra operación son los complementos. Entonces, los conjuntos difusos, básicamente eh, eh, las operaciones son muy sencillas, los conceptos son sencillos, nada más que tenemos en mente cada vez que vaya, ya una vez que implementamos el controlador, sabrá a qué nos referimos en cada uno de las operaciones. ¿Okay?
ahorita tenemos tres, definimos igualdad, unión, intercepción, y ahora vamos a definir qué es un complemento de un conjunto difuso. Básicamente el inverso de, de un conjunto difuso. Pues básicamente el complemento de un conjunto difuso es de un conjunto A, se va a representar por A testada y se define como el conjunto difuso de A testada, que es igual a 1 menos mu de A. ¿Ok? Para todo el universo. Simplemente es como una negación de la función de pertenencia. Y hay un complemento relativo. Es relativo con respecto a otro conjunto de referencia. Entonces, complemento relativo de A con respecto a B es A menos B, se va a representar como A menos B, es como la sustracción de dos conjuntos, y se define como mu de A menos B igual a mu de B menos mu de A. Y obviamente también esto está definido para todo el universo. Y pues tenemos que hacer ejemplos. Entonces aquí tenemos la operación, bueno, tenemos dos conjuntos difusos, A y B, y vamos a calcular el complemento de A. De hecho aquí falta, pongo, aquí sería, está representado ya la función de pertenencia, o sea, para ambas, para todas son la función de pertenencia, ya, la función de pertenencia de B, la función de pertenencia de A testada, la función de pertenencia de B menos A. ¿Ok? Entonces, pues básicamente la negación o el complemento de A, ¿cómo lo escribimos? Vamos a escribir la función A. Que básicamente tenemos en 0.3, tenemos 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2. Entonces en 0 tenemos punto 3. En 1 tenemos punto 4. Vamos así. Luego en 2 tenemos punto 6. Es algo así. Y aquí termina, obviamente. Este es A. Este es el mu de A. ¿Cuál sería el complemento de esta función? Simplemente el resto 1. Entonces es algo así. Permítame el color. Tenemos 1. Este sería mu de A. ¿Okay? Entonces en 0 sería punto 7, en 2 sería punto 6, en 3 sería punto 4 y en 2 sería punto 4 y en 3 sería punto 3. Entonces el complemento se le resta 1 menos la función que está abajo. ¿Y quién sería la función mu b menos a? Entonces tenemos acá la función b, tenemos 0.4 en 0, entonces la podemos graficar. Sería a partir de aquí, color,
Sería punto 4, punto 6, punto 8 y punto 8. Voy a quitar estas rayas que están hacia abajo. El mu de B. Entonces, ¿cuál es el mu de B menos A? El complemento relativo a B. El complemento de A relativo a B. Sería la diferencia de estos dos. Entonces tendríamos aquí algo así. La diferencia entre el azul y el rojo oscuro. ¿Ok? Entonces tendríamos algo así como de aquí, algo así. Es punto 4 menos punto 3 es punto 1. Luego punto 6 menos punto 4, punto 2. Luego punto 8 menos punto 6, punto 2. Y luego aquí es punto 8 menos punto 7 es punto 1. Y este sería mu de B menos A. ¿Okay? Entonces son complementos, simplemente estamos modificando el conjunto y nos da un conjunto complementario. ¿Okay? Y también lo hay así normal, que es con respecto a 1, y hay un complemento relativo a otro conjunto difuso. ¿Okay? Entonces aquí en resumen, aquí están las operaciones principales. Tenemos un conjunto A y un conjunto B. ¿Cuál es la intercepción de estos dos conjuntos? Es básicamente el mínimo de los dos conjuntos. Entonces, si vemos el mínimo de estos dos conjuntos, básicamente es 0, porque el mínimo entre A y B en este intervalo de aquí, el mínimo en este intervalo de aquí sigue siendo 0, ¿sí? Y el mínimo de este intervalo de aquí sigue siendo 0. Entonces, ¿cuál es en donde sí ya no son ceros ambos? Es en este pequeño intervalo. Por eso, este es la intercepción. La unión es el máximo, entonces el complemento, básicamente este es el complemento de este. Si se observan bien, el complemento de A unión B, perdón, la intercepción, la unión de A y B es el complemento de la intercepción de A unión B y viceversa. ¿Ok? Y este es el complemento de A. Simplemente le restamos 1 a toda esta función que está aquí. Restamos 1. Toda esta función de aquí, toda esta, le restamos 1 y el resultado es este. El complemento de A. ¿Y el complemento de B quién sería? Algo similar, pero ya. Vamos aquí. Complemento de B. Ahí están las operaciones principales en un ejemplo gráfico. Obviamente, pues tenemos que
seguir la definición, o sea, las definiciones son estas. Pues ya gráficamente pues, lo podemos ver de una forma sencilla así. ¿Ok? ¿Una pregunta, dudas aquí? Ahora vamos a ver el producto algebraico entre dos funciones de pertenencia. El producto algebraico de dos conjuntos difusos A y B se define como A-B, que es el producto por el escalar de las funciones de pertenencia en cada uno de sus puntos. ¿Ok? Entonces esto es similar a lo que es si observamos bien el resultado de esta operación, es muy similar a la intercepción. Tiene diferencias, pero es similar. O sea, tiene la virtud de contraer el conjunto difuso. Entonces, pero es la multiplicación. ¿Ok? Entonces, pues un ejemplo, nuevamente, tenemos los dos conjuntos difusos, A y B. Los dos conjuntos difusos están definidos .8 en 3, .9 en 4, .6 en 5, y B, .7 en 3, .8 en 4 y .3 en 5. Estos son sencillos los conjuntos difusos. Entonces, para cada x tenemos que hacer la operación de multiplicación. O sea, en 3, para x igual a 3, multiplicamos .7 por .8. Para 4, multiplicamos .9 por .8. Y para 5, multiplicamos .3 por .6. Y el resultado es .56, .72, .18. ¿Ok? Vamos a ver qué sucede en este caso. Aquí lo importante es el efecto que tiene cada una de las operaciones. Tenemos que definirlas y luego ver el efecto, porque ese efecto tenemos que representar de forma... es una herramienta que vamos a utilizar para implementar los conjuntos difusos que dan en una aplicación. ¿Ok? Entonces es importante ubicar exactamente qué es lo que sucede. Tenemos 3, 4 y 5. 3, 4. Entonces es .8, .9 y .6. Vamos a ver así. El conjunto A. El conjunto B, pequeño que este, entonces tenemos .7, .8 y .3. O así. Si hacemos la operación de multiplicación de estos dos conjuntos, sería A, sería B. ¿Cómo los multiplicamos? Básicamente es un conjunto que va a ser más pequeño a todos. La operación de A, B, el resultado es una especie de contracción de los dos conjuntos. Una especie de mezcla y contraídos. Este es A, B. Y es el producto. Si observamos, por ejemplo, la intercepción, es algo similar, siempre es menor, siempre son menores
la intercepción de dos conjuntos. Y una vez definido la operación de multiplicación entre dos conjuntos, entonces ya podemos definir dos operaciones que son muy importantes. Una es de concentración y otra es de dilatación. Entonces vamos a definir la elevación a un grado, a un número positivo de un conjunto difuso, que es a la alfa. Entonces no es otra cosa más que multiplicar alfa veces el conjunto A y la multiplicación como está definida aquí. Entonces si alfa es 2, entonces tendríamos A por A. Entonces el producto algebraico del producto de la definición podemos definir la elevación de un conjunto difuso a una potencia, en donde alfa es un número entero positivo. ¿Ok? Entonces, un ejemplo. Para alfa igual a 2, tendríamos que sería A al cuadrado y esto es igual a A por A. ¿Ok? Para todo el universo, obviamente. Y tal como está definida la operación con números, perdón, con conjuntos difusos, la multiplicación. Alfa es igual a 3, entonces tendríamos A al cubo, entonces A por A por A. Entonces, perdón, alfa es un número positivo, puede ser menor a 1, pero también puede ser mayor a 1. Si es mayor a 1, ¿qué sucede? Hay una concentración del... Contraemos el conjunto difuso, pero si es menor a 1, entonces tiene un efecto de dilatación del conjunto difuso. Entonces vamos a definir la concentración o la dilatación de dos conjuntos difusos como la concentración de A igual a A al cuadrado y la dilatación igual a la 0.5. Estos tipos de operaciones son útiles en la representación de extremos lingüísticos. Si estamos definiendo un conjunto difuso mediante una expresión lingüística, una oración, y podemos redefinir a partir de un conjunto pequeño a un conjunto muy pequeño, haciendo una concentración. ¿Okay? Entonces, el ejemplo, un conjunto difuso que lo vamos a conocer como pequeño, que es igual a 1 en 1, 1 en 2, 0.8 en 3 y 0.6 en 4. Eso representa un conjunto difuso que lo podemos conocer como pequeño o un conjunto difuso A. Y a partir de ahí queremos conocer un conjunto muy pequeño. Entonces, para no estar tratando de redefinir una nueva función de pertenencia, lo que vamos a hacer es hacer una concentración del pequeño y eso lo vamos a conocer como muy pequeño. ¿Y cómo hacemos la concentración? Simplemente le vamos al cuadrado del conjunto difuso pequeño. ¿Ok? Entonces vamos a hacer a ver gráficamente qué sucede con este ejemplo. Fíjense, tenemos conjunto difuso, el cual lo conocemos como pequeño. Y está definido en 1, 2, 3, 4. ¿Ok? Ahora, en 1 vale 1, en 2 vale 1, en 3 vale 0.8 y 0.6 en 4. Entonces, partimos de aquí.
1, luego punto 8 y punto 4. Más o menos así. Es el conjunto difuso pequeño. Obviamente, pues aquí seguramente este se va acá, en 0. Y este seguramente aquí en 5 se va hasta acá. No lo definen, pero podemos considerar un universo de 0 a 5. O de 0 hasta infinito. ¿Ok? Entonces tenemos aquí el valor, aquí un valor, y otro valor, y otro valor. 3.8 en 3. Bueno, aquí se fue muy... Debió haber sido más o menos así. Ponerlo así. Ok, entonces aquí sería punto 8 y punto 6. ¿Ok? Y no está definido. Esto lo vamos a poner así. Y el conjunto difuso pequeño. Esto vamos a conocer como pequeño. Queremos conocer un conjunto muy pequeño. ¿Qué hacemos? Simplemente hacemos la contracción de este conjunto pequeño. Y eso es elevar al cuadrado cada uno de sus valores. 1 por 1, 1, 1 por 1, 1, punto 8 por punto 8 es punto 64 y punto 6 por punto 6 es punto 60 y 36, perdón. Entonces el conjunto muy pequeño lo vamos a definir así. Vamos a llegar aquí a punto 64, punto 36. Entonces el conjunto va a ir aquí y luego se va a ir así. Entonces aquí va a cruzar en punto 64 y aquí en punto 36. Entonces este conjunto, al ser concentrado, me representa, lo podemos conocer como un conjunto muy pequeño. ¿Por qué? Pues si ven su pertenencia cambia y se contrae. ¿Okay? Entonces esta operación sería útil en esos casos. ¿Okay? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Dudas? ¿Todo claro? ¿Cómo sería en punto 5? ¿Perdón? Ahí tiene cuando es la otra, la potencia, bueno, cuando es punto 5. Cuando es punto 5 tiene el Ajá. efecto contrario. En lugar de contraerse se dilata. Entonces esta función la vamos a encontrar por arriba de la otra. Y la operación, por decir, aquí La es operación 1 sería al cuadrado, la ¿no? raíz cuadrada. Ah, ok. O sea, en lugar de elevar al cuadrado, tomaríamos la raíz cuadrada de ese valor. Pues vamos a suponer que esto hubiera sido la dilatación. En este mismo ejemplo, sacamos la raíz cuadrada de 1, es 1, la raíz cuadrada de 1 es 1, aquí coinciden. Pero ¿cuál es la raíz cuadrada de punto 8?
es un valor mayor a 0.8. Entonces este estaría por acá. Y tiene el efecto de expandir o de dilatar el conjunto difuso, y pues tiene el efecto contrario. ¿Ok? Sí, está bien, profe. Estas son algunas de las operaciones que se utilizan. No son todas, hay más, pero estas son las básicas. Entonces, ¿qué sigue? Ahora sí, ya definir lo que es el controlador difuso y empezar a operar con estas funciones. Aquí en la pantalla estamos viendo ya la estructura del controlador difuso. ¿Sí? Entonces, bueno, ya lo comento ahorita, ya lo entramos en detalle en la próxima clase, pero si observan bien esta estructura del controlador difuso, es un controlador. ¿Cuál es un controlador clásico? Déjenlo pongo aquí arriba. Un controlador clásico, ¿cómo lo vemos? Básicamente vemos un punto de referencia, un controlador, el proceso, una retroalimentación. Con la referencia, aquí tenemos un comparador, el controlador, que es puede ser un PID, es el proceso, y esta es la salida. La referencia, esta es la acción de control, una como U, y la retroalimentación. ¿Ok? Y este sería el error, así decirlo. Entonces, este es un controlador clásico, un controlador PID. ¿Qué queremos hacer? Queremos cambiar lo que es el controlador. Todo esto lo vamos a quitar y lo vamos a sustituir por un controlador difuso en este caso. Ya. El control que recibe la referencia, recibe la señal medida y me otorga una acción de control. Esta es la acción de control. Entonces yo necesito una acción de control, no importa cómo la voy a hacer, puede ser manual, puede ser automática, pero en este caso voy a definirla a través de una estructura de controlador difuso, y el controlador difuso va a obtener la misma información que tiene el controlador normal. La referencia, la señal medida, y me va a dar como salida esta parte que es la entrada al proceso o la salida del controlador, que es la acción de control. Pero necesito de dos entradas y una salida. Y todo lo que esté aquí en el interior va a tratar de emular el controlador, que este es un PID, que ya sabemos cómo diseñarlo, ya sabemos cómo hacerlo, pero para eso necesitamos conocer la función de transferencia del proceso. Ahora vamos a suponer que no conocemos el proceso, pero que hay un experto que sabe qué hacer exactamente bajo ciertas circunstancias. Entonces, si se presenta, él observa simplemente la salida, cómo está comportando el proceso, y en base a ese proceso y al valor que se requiere que se tenga la salida, él sabe qué hacer exactamente con la acción de control para que se mantenga controlado. Es un experto en el proceso. ¿Sí? Esa información o ese conocimiento que tiene el experto lo vamos a utilizar, le vamos a hacer una especie de entrevista, le vamos a decir, ¿qué haces cuando sucede esto? Y él nos va a decir, y en base a esa información vamos a diseñar un controlador. ¿Ok? Entonces, básicamente tenemos 4 módulos dentro del controlador. El primero es la fusificación. La fusificación no es otra cosa más que
pasar de variables reales a un entorno borroso, a un entorno de conjuntos difusos. ¿Sí? Una máquina de inferencia es quien toma la decisión de qué hacer en base a un conjunto de reglas, que son las reglas que nos va a dar el experto. Nos va a decir, si sucede esta situación, hago esto. Si sucede esta otra, como una especie de receta, en donde nosotros vamos a tener una lista de tipo, sí, entonces, si sucede esto, entonces hago esto. Todo ese conocimiento lo vamos a vaciar en la base de reglas. Con las variables medidas, justificadas en la base de reglas, una máquina de inferencia va a tomar la decisión de la acción a tomar, pero seguimos todavía en el entorno de conjuntos difusos y tenemos que regresarnos al entorno de conjuntos, perdón, de variables reales. Y a esa base la vamos a llamar de fusificación. Estos son cuatro módulos que tenemos que revisar a detalle y básicamente pues, poder pasar de un entorno a otro. Es como una especie de transformación de variables físicas a variables lingüísticas y luego de variables lingüísticas a variables reales. Entonces, como el conocimiento de un experto nos lo dice en palabras, pues tenemos que definir variables lingüísticas para poder relacionar estas reglas en palabras a variables lingüísticas y eso lo vamos a relacionar con conjuntos difusos. Entonces la máquina de inferencia toma decisiones en base a el conocimiento que está en la base de reglas. La fusificación lo que hace es transformar la información de variables reales medidas a variables lingüísticas, a información lingüística que puede ser interpretada por la base de reglas. La base de reglas no puede trabajar con números comunes y corrientes, sino que en base a conjuntos difusos y variables lingüísticas toma sus decisiones. Y en base a operaciones, las operaciones que acabamos de ver. ¿Ok? Y la fusificación es el proceso inverso. Ya una vez que en base al conocimiento y a la situación actual del sistema tomé una decisión de la acción a tomar, sigue estando una variable lingüística, es decir, me puede decir, abre una válvula, pero pues eso no lo puedo escribir directamente a un PWM, por ejemplo, o a un a una válvula de acción de control. Tengo que pasarla por una defusificación que si la resolución es abrir poco la válvula, que eso me lo pase a una señal de control. Y esa es la defusificación. De las conclusiones que tenga la máquina de inferencia, tiene que pasar a una acción de control en variables reales. ¿Ok? Entonces esa es la forma, la estructura de la red, perdón, del controlador difuso y vamos a ver cómo hacer cada una. Bueno, primero definir el problema. Cada problema tiene particularidades. Definir un conjunto de variables lingüísticas y luego, ya una vez que tenemos definido ese problema, cómo realizar la fusificación y la defusificación y cómo capturar la base de reglas. Entonces todo eso lo vamos a ver con detalle y vamos a seguir al pie de la letra el control de un péndulo invertido. Sabemos más o menos cómo opera ese péndulo invertido y pues de alguna manera todos sabríamos qué hacer bajo ciertas circunstancias y vamos a ir definiendo nuestras reglas. Y finalmente vamos a ver una herramienta de MATLAB que nos sirve para la implementación de este tipo de controladores. ¿Ok? Entonces, pues, si no tienen alguna pregunta, alguna duda hasta aquí, continuaríamos el viernes. ¿Tienen alguna pregunta? No. No, doctor. Muy bien. Entonces, vean, observen que
La estructura de este controlador es un cambio de paradigma totalmente, o sea, la forma de hacerlo es diferente, aunque el objetivo es el mismo. Ya lo único que tenemos que tomar en cuenta, el objetivo siempre es controlar. Ese siempre va a ser nuestro objetivo. La forma de hacerlo es la única que cambia. Y las herramientas, obviamente, al realizar un controlador PID, si es posible, o sea, no en todos los casos es posible, pero el primer objetivo de realizar el controlador debería ser un controlador PID, que es uno de los más usados y más robustos, pero cuando no es posible, que no funciona o por X razón, tenemos esta nueva herramienta. ¿Cuál es la desventaja de esta herramienta? Es que el hacer la implementación pues ya es un poco más complicado. Un controlador PID no es otra cosa más que 3 multiplicaciones y 2 sumas. Pero acá ya tenemos que tener un sistema un poco más elaborado para hacer la implementación. Aunque las operaciones son sencillas, no dejan de ser varias operaciones para tomar una decisión. ¿Ok? Entonces tiene sus pros y sus contras. Bien, entonces aquí dejamos la clase de hoy y pues continuaríamos el viernes a las 8. ¿Ok? Tengan buena tarde. Gracias, doctor, igualmente. Hasta luego.